Hay un texto en la Biblia que dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 29. ¿De qué? La pregunta es: ¿de qué depende la fe? ¿Tendremos que ver un milagro para tener fe? ¿O tener fe para ver un milagro? No sé si me están entendiendo. La Biblia dice que la base de nuestra fe es la palabra de Dios. La Biblia dice en Romanos, si no me equivoco es 10:17, que dice: la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que trae fe. Oímos la palabra de Dios, Dios nos da una palabra, está la palabra escrita de Dios, la cual todo lo que Dios nos vaya a hablar, sea en profecía, sea en una predicación, tiene que ser demostrado por la palabra. O sea, la palabra tiene que sujetarse a la palabra de Dios. Cualquier cosa, manifestación o mensaje o profecía que nos den, aún en la predicación del púlpito, tiene que ser examinada por la palabra. No podemos ser personas que digamos amén a todo. Yo le enseñé a mi iglesia que tenía la costumbre, como las iglesias de antes, que venía un predicador y todo el mundo se emocionaba y empecé a decirle amén a todo. Y yo le enseñé a la iglesia: no, tenemos que escuchar. La Biblia dice escuchar y juzgar. No podemos estar, no, porque lo dio el pastor, lo dio el obispo, lo dio el concilio. No. Usted tiene que pasar todo por el sedazo de la palabra. La palabra de Dios da fe, no la interpretación humana. Lo que el hombre quiera interpretar de la palabra no imparte fe. Cuando usted habla la verdadera palabra de Dios, pura, sin adulterar, la palabra de Dios da fe. Y la fe produce un resultado. Entonces, la palabra de Dios es la revelación de la voluntad y la mente de Dios. Conocemos la voluntad y el propósito de Dios por medio de la palabra de Dios. Por eso Pablo decía en 1 Corintios 2, capítulo 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, y mi palabra ni mi predicación fue con palabras de humana sabiduría, sino con demostración de poder. Pero dice, pero la palabra de Dios, me propuse predicar el evangelio de Jesucristo, la palabra de Dios, que es la única que da fe. ¿Qué es creerle a Dios? Creerle a Dios es saber lo que Él dice. La palabra fe en el griego significa aceptar lo dicho. Fe significa aceptar o asentir positivamente a lo que uno escucha. Es el sí y el amén. Eso es fe. Entonces, creerle a Dios es saber que Dios actúa conforme a la palabra. El creer no tiene que ver nada con sentir. El creer no tiene que ver nada con sentir. La Biblia en ningún lugar dijo, eso se lo inventaron después en los púlpitos, que teníamos que sentir. Cristo en ningún momento dijo, si sientes, recibirás. Si usted espera sentir la presencia para creer en Dios, usted no está parado en la palabra, usted está parado en un sentimiento. Entonces le va a pasar como me pasó a mí, que me enseñaban, no, usted tiene que sentir, usted tiene que sentir. Sentir no es malo, los milagros no es malo, experimentar la presencia de Dios no es malo. Pero llegó un momento en mi vida que sentí, dependía de sentir. Y me moví en el sentir. Y me sentía con una fe. Pero un día Dios me dice, orando más te quiero, que algo especial tengo para ti. Inmediatamente el otro día me levanté y no sentía más la presencia como la sentía antes. Entonces empecé, llegaba a los cultos y no sentía. Ayunaba, oraba y no sentía. Me humillaba, pedía perdón por si acaso era pecado y no sentía. Y como me enseñaron en aquel tiempo, no, usted tiene que sentir, usted tiene que sentir. Si usted no siente, usted está mal. Si usted no siente, usted está en pecado.
La Biblia dice que el único pecado que no es perdonable es la blasfemia, y a veces se contradecían los predicadores. No, pues algún pecado hay, pero hermano, dice: si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, y si confesamos nuestros pecados, le fiel y justo para perdonarlos. Y dice la Biblia que no hay quien haga el bien y no peque. Entonces el predicador me estaba insinuando que él no pecaba, ¿ah? Pero los demás, si no sentían, era porque pecaban. Pero dice que todos los días nos tenemos que humillar delante de Dios y pedir perdón. Pero me confundí, era novato en el Señor, había estudiado la palabra, había tenido mucha experiencia con Dios, pero pasa como con los padres: si mi papá lo dijo, pues mi papá sabe más que yo. Y usted insinúa o interpreta que el que está en el púlpito sabe más que usted. Hermano, ese espíritu hay que reprenderlo. El predicador que quiera que usted escuche y que acepte lo que él diga sin usted ir a la palabra y analizarlo, está mal. Porque la Biblia nos manda a que juzguemos todas las cosas. Y usted, según la profecía, hay que juzgarla, hay que analizarla. No es criticar, no es hablar negativo en contra de la persona. Es que usted tiene que pasar todo por el sedazo de la palabra. Y no importa quién lo diga. Así lo diga el concilio o obispo. Si no se sujeta a la palabra, no haga guerra. Yo no hablo de rebelarnos. Pero como yo le digo a mucha gente, usted escucha el mensaje, toma la parte que a usted le toca, y lo demás que usted vio que viene de la inspiración humana, pues usted lo deja ahí. No quiere decir que el instrumento no es de Dios, pero como estamos en un cuerpo que es falible, pues Pablo mismo dijo en la palabra: esto lo digo yo, no lo dice el Señor. Aceptando que hay veces que hablamos en lo humano, un consejo y una opinión, y del púlpito decimos opiniones, pero tenemos que diferenciar en lo que es mi punto de vista y lo que es la realidad bíblica. Entonces crearon duda en mí y empecé a decir: pues yo estoy en pecado, yo estoy en pecado, yo estoy en pecado. ¿Qué pasó? Que me enfermé de mi mente, me enfermaron de mi mente, ¿ah? Por mensajes de cosas que no son de Dios. Y hermano, entonces Abraham, si usted busca en el Antiguo Testamento, los hombres de Dios en el Antiguo Testamento no vivían de sentir la presencia de Dios todo el tiempo. Eso vino después de que Cristo resucitó y envió en el Pentecostés. Pero en los tiempos antiguos no todo el tiempo sentían la presencia de Dios, no todo el tiempo estaba el Espíritu Santo manifestando. No es que no estaba, pero no había manifestaciones y tenían que caminar por la fe. Y por eso dice: Abraham por la fe salió de su parentela. Abraham por la fe, que le creyó a Dios, creían. Y muchas veces en el desierto dice que Abraham se turbaba, se confundía. Muchas veces titubeó. ¿Por qué? Porque estamos en un cuerpo humano. Y entonces quiere decir que hay momentos en que no vamos a sentir la presencia, hay momentos en que no vemos los milagros. Hay mismo hay mucha historia de muchos hombres de Dios que hubieron momentos que decían: Dios estará conmigo, porque hay momentos que no sentimos, pero como nos enseñaron que hay que sentir, que todos tenemos que vivir en esa efervescencia de manifestación y milagros. Cuando viene esa interrupción, nos confundimos, porque pensamos: entonces Dios no está. No, es un error. Nos enseñaron algo erróneo, porque entonces no estamos creyendo que la Biblia dice: he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo, ¿ah? Y por eso Pablo le tuvo que decir a los corintios: ¿ah? ¿acaso no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Le dijo en 1 Corintios capítulo 3 versículo 16. ¿Ah? Y en Romanos 8 le dice: y si en alguno no muere el Espíritu de Dios, el tal no es de Dios. Y entonces Pablo le dice a los colosenses: vosotros tenéis la unción del Santo, la cual os enseña. O sea, que nos guía, nos dirige, nos revela, nos santifica. El Espíritu Santo, si no está en nosotros, no pudiéramos vivir la vida cristiana, no sintiéramos deseo de orar. Pero, ¿por qué muchas veces aún no sentimos deseo de orar? Porque perdemos la fe, en la palabra, porque nos han enseñado conceptos equivocados. Y porque lo dice el rango que sea, lo creemos, en vez de ir a la palabra. Y un día, yo llego en casa de un hermano donde yo me fui a vivir después que me convertí, y encontré un libro de un evangelista, Bill Bright, cómo ser lleno del Espíritu por fe, porque en aquel tiempo se predicaba que si usted no hablaba lenguas no era lleno del Espíritu. Ser lleno del Espíritu es muy diferente a hablar lenguas.
Hablar en lengua es un don. Y entonces, lo que dice la Biblia es que desde que creíste fuiste sellado con el Espíritu Santo. Nosotros recibimos el Espíritu Santo para que nos ayude a caminar en la vida cristiana. Entonces, por eso muchos pastores se confundían porque veían hermanos que hablaban lengua, salían del culto y eran un desastre en la calle. ¿Por qué? Porque no aprendieron el concepto de andar en el Espíritu, que es Gálatas 5. Andar en el Espíritu es ser lleno del Espíritu, pleruste, que significa que todos los días tenemos que rendirnos en sacrificio vivo a Dios, entregarnos para que el Espíritu tome control por la fe, y nos mueva a caminar. Pero usted tiene que creerlo. De Señor, en este día te entrego mi voluntad, mi vida, me presento delante de ti como sacrificio vivo, que tú me muevas tú. Entonces todo el día vamos a tener defectos, a tener debilidades, a tener momentos de coraje, de defectos. Pero en nuestra debilidad el Espíritu Santo va a tomarnos y nos va a mover para así demostrar, cuando vemos la mano de Dios, vamos a reconocer que es Dios. ¿Por qué? Porque muchas cosas las queremos hacer nosotros y el Espíritu Santo lo que quiere es hacerlas a Él a través de nosotros y demostrarnos que Él es el que las va a hacer. Nosotros nos vamos moviendo en fe, no es que usted se va a quedar quieto, no va a hacer nada, pero usted tiene que creer que el Espíritu Santo es el que los mueve. Los hombres de Dios del Antiguo Testamento creían que Dios estaba y los ayudaba, y que todo lo que lograban, en el mismo apóstol Pablo dice, todo lo llenado del Evangelio, y después de momento reacciona y dice, no yo no, sino Cristo en mí. Se le había logrado el Espíritu, él había dejado que el Espíritu Santo lo moviera. ¿Cómo puede un hombre lograr que lo apedreen y volver a levantarse y entrar a la ciudad y predicar? ¿Cómo puede un hombre estar encarcelado? Porque él aprendió a andar en el Espíritu. Aprendió a vivir por el Espíritu. O sea, recibimos la nueva vida por el Espíritu, por fe. Pues por la misma fe que recibimos, si vivís por fe, andad por fe. Si vivís por el Espíritu, andad por el Espíritu. ¿Qué quiso decir Pablo? Que si hemos recibido vida por medio del Espíritu Santo, no por nosotros, ni por nuestro esfuerzo, de la misma manera que vivimos por el Espíritu, aprendemos a andar por el Espíritu. O sea que el Espíritu también, según el mismo que nos dio la vida, la salvación, el mismo Espíritu Santo que Cristo envió para la salvación, el mismo Espíritu Santo es el que nos ayuda a vivir la vida cristiana. Y es un concepto que no se le enseña a la iglesia porque muchos líderes no lo entienden. No es cuestión de hablar lengua, los dones es una cosa, pero andar en el Espíritu es continuo. El don se puede manifestar en un momento dado, pero el andar en el Espíritu es todos los días entregar nuestra voluntad al Señor. Y quería enseñar un concepto aquí, y es acerca, no sé si se ve, y dice, hemos cambiado la posición del tren. ¿Ve? Mire bien. Tiene que venir primero la palabra, el conocimiento. La palabra produce fe y entonces los resultados. Sentir, milagros, maravillas, cuando Dios quiera. No quiere decir que porque no veamos milagros y maravillas de momento no estamos fracasados. Dios no deja de estar con nosotros. Acuérdese de algo. Mire bien ese concepto. Tiene que venir palabra. La palabra que produce fe. No que es que venga un milagro para yo creer. El pueblo de Israel vio muchos milagros y sin embargo murió en el desierto incrédulo. Lee el libro de Hebreos que le habla a los judíos y habla la historia. Dice, no entraron por causa de falta de fe, porque no recibieron la palabra con fe. No recibieron la palabra con fe. O sea, es su actitud. Usted tiene que ser un buen terreno. La semilla Dios la pone, pero usted decide si le cree a Dios o no le cree a Dios. Si camina en la fe de la palabra o empieza a esperar ciertas emociones, ciertas manifestaciones para entonces poder creer. Por eso le digo a Tomás, porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Los apóstoles dudaban hasta el último momento. Cristo hizo milagros y los apóstoles dudaban, y hubo un momento que Jesús le dijo, hasta cuánto haberes de soportaros, hombres de poca fe. O sea, que no creían ni viendo milagros, porque el que no crea la palabra no va a creer aunque vea milagros. Métase en la palabra, crezca en la palabra y verá los milagros de Dios. Y cuando no sienta a Dios, diga, Señor, no te siento,
pero creo, porque el cristiano de fe no depende de sentir. El cristiano de fe depende de la palabra. El cristiano que depende de experiencia, y no estoy en contra de los milagros, porque Dios me sanó de los riñones. Yo creo en el don de lengua, yo creo en la profecía. Dios me ha hablado muchas veces y le puedo decir muchas profecías que Dios me ha dado por personas. Como le digo, el día antes de yo dejar de sentir la presencia de Dios, Dios me habló por un varón lleno de Dios, que yo se ve de testimonio, y me dijo: orando más te quiero, que algo especial tengo para ti. Pero el otro día, y así mismo iba a la iglesia y predicaba, y el poder de Dios moviéndose. Fue una iglesia, un barrio en Guaynabo, en Puerto Rico, que el predicador que estaba antes que yo, que había predicado noche antes, empezó del púlpito, como no me vio brincando, no me vio hablando en lengua, se prejuició y empezó a atacar del púlpito, como lamentablemente hace mucho, y empezó a humillar. Y me miraba y pegaba a hablar lengua y administrando, y me tocaba predicar a mí, el que así predica. Una mala costumbre que tenemos muchas veces los cristianos. Oiga, y nos gusta que nos vean. Y terminó de predicar del saludo, que fue casi una predicación, pero en el saludo él decía no, y me miraba, como yo veía como subestimándome, y decía: no, porque yo quisiera que invitaran a mi papá, porque mi papá sí, mi papá es un teólogo, mi papá es maestro de seminario, y empezó por ahí a poner al papá bien alto. Y yo me sentí, el enemigo empezó a hablarme en mi mente: tú no estás brincando, tú no estás hablando lengua, porque no te levantas y te vas. Y mira cómo te mira la gente, mira la gente. Hermano, y yo siempre he sido pausado, no de gritar, no de correr. Me levanté y pausadamente prediqué, basado en el tema de las pruebas. Y usé Santiago capítulo 1, tener por sumo gozo cuando hay en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. De ahí brinqué a hablar de Pablo y sus pruebas, porque hablaba de que nos gocemos en las pruebas, y que lo llevé el ejemplo de cómo Pablo se gozaba en las pruebas. Y Pablo decía: porque esta leve tribulación momentánea no debe compararse con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y le dije: hermanos, miren, las leves tribulaciones, Pablo trataba sus pruebas, sus prisiones, sus latigazos, todo lo que él le pasó, él lo trataba como leves tribulaciones momentáneas, que no eran comparables con la gloria que Dios le había de dar. Y lo llevé después a las pruebas de Pablo, a las leves tribulaciones, las leves tribulacioncitas de Pablo. En 2 Corintios capítulo 11, 39 azotes, 40 azotes menos uno 3 veces, en naufragio, en ayuno, en necesidad, en hambre, en persecución, en desvelo, en naufragio, en falsos hermanos, en camino de ladrones. Y le dije al final: hermano, ¿quién ha pasado la mitad de estas pruebas? Nadie aquí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué usted se queja? Gócese, porque usted no le ha pasado nada todavía. Y me arrodillé a orar, y el pastor se paró, y yo creo cuando el pastor, en una iglesia de Guaynabo, no me acuerdo el nombre, dice: hermano, esta noche no hemos tenido un predicador, hemos tenido un maestro de la palabra. Y yo me puse chiquito, hermano. Y cuando él dice: hermano, si Dios le habló, pasé al frente, y pasó toda la iglesia. Cuando el pastor me dice: párese y ore por esa gente. Cuando yo veo toda la iglesia en el altar, cuando salgo afuera, que termino de ministrar, que estaba yo como una cucaracha en un baile de gallina. Y uno se asombra de los resultados, porque esos principios que uno está, ¿verdad? Y cuando salgo afuera, el varón, Dios le dio una lección, él me lo dijo. Y me dijo: varón, Dios me dijo que fuera a orar por usted. Y yo sentí algo tan grande en usted, que yo le dije: Señor, yo no me atrevo a ponerle la mano a ese hombre encima. Yo le dije: hermano, aquí no somos nadie. Nosotros somos siervos de Dios. Si Dios lo manda a orar por mí, usted ora por mí. Que yo no me siento más grande que nadie. Pero Dios le dio una lección, porque él trató de humillarme en el púlpito. Y Dios le enseñó: no,
No subestime a nadie, hermano, porque no se subestime a este mismo. Esto no es cuestión de quién más habla lengua, ni quién más hace milagros. El don es de Dios y Dios nos usa como Él quiere. Unos son más renombrados, otros menos renombrados, pero en el cielo. Dice, no ha habido un profeta más grande que Juan el Bautista, pero el menor aquí será mayor que el que Juan Bautista en el reino de los cielos. O sea, que esto no es cuestión de rangos aquí, no es cuestión de placa, ni de reconocimiento. Es cuestión de que usted le crea a Dios. De que usted le crea a Dios y no permita que por conceptos de hombre se mutile, se dañe el llamado que Dios le ha dado. Porque hay bastantes mutiladores de ministerio. Pero no mutile usted su ministerio, créale a Dios. Porque Dios nos ha mandado a todos a predicar, sea una de manera o de otra. Pero el enemigo trata de detenernos usando los mismos ministerios para destruir otros ministerios. No se deje destruir, porque a mí me hicieron mucho daño. Mucho daño. ¿Ah? Y el Señor un día me dijo, escuchaste más la voz de los hombres que la mía. Porque si Dios me había dado un mensaje, me dijo, te quiero predicando, te quiero hablándole a las almas, te voy a usar. ¿Ah? Pero venían los hombres y decían, no, tú no. ¿Ah? Si Dios le habló y le dio una palabra, usted sabe que Dios será confirmado. Créale a Dios y no ande, aunque no vea nada, predique por fe. Aunque no vea milagros, predique. ¿Ah? Usted tira la semilla. La semilla, usted no es responsable de los resultados. Los resultados son de Dios. Yo sembré a Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Lo dijo Pablo claramente. Porque el que siembra y el que ciega no es nada, sino Dios que da el crecimiento. Y Pablo dijo, no es nada. Porque le estaba hablando a gente que se creían que eran más de lo máximo. Hay que ser humilde. ¿Ah? Deje su sal. No se compare con otros. Si aquel hizo 100 milagros, que Dios lo bendiga. Pero usted predique y deje que Dios dé los resultados Él a su debido tiempo. Oiga, y como dice la parábola del sembrador, el sembrador sembró la semilla, pero fíjese, el resultado de el crecimiento de la semilla no fue culpa del sembrador. ¿Ah? El sembrador riega, tira la semilla y la riega, pero dice que los terrenos, que es la actitud de las personas, cayó en terreno, en personas de mala actitud. Pero una semilla cayó en terreno de buena actitud. Usted no sabe en quién va a germinar la buena semilla. Usted la tiró y Dios sabe qué personas van a salvarse y quiénes no. Quiénes se van a convertir y quiénes no se van a convertir. ¿Ya? Para su debido tiempo darán el crecimiento. Pero no dependa de solamente, no, camine por fe. Si Dios no hizo el milagro, no se frustre. Si no lo soy, lo hará mañana. Si no siente la presencia, camine por fe, porque Dios nos mandó a caminar por la fe en Jesucristo. ¿Ah? Que Pablo dijo, sí, veré el poder de los milagros, pero muchos predicadores hemos tenido la experiencia y pastores que predicamos y no se ve el milagro en un momento. Y entonces hay quien, los superdotados que dicen, pues que no es de Dios, pues es que no tiene unción. Mano, Cristo predicó en una ciudad y dice que no pudo hacer milagros por la incredulidad de ellos. Más unción que Cristo no puede tener nadie. Y Cristo no pudo hacer milagros porque dice por la incredulidad de ellos. Así que Dios les bendiga y sigamos orando.